Bien, hecho todas estas aclaraciones, pasemos a la consigna cero, o la clase cero, que el texto y, digamos, los videos les servían para ubicarse un poco más en lo que es el comienzo de la universidad, cómo fue su historia y el contexto, digamos, en el que ustedes están entrando. Es interesante algo que nosotros siempre decimos: ustedes están entrando, es una comparación, una metáfora, ¿no? En una habitación en la que hay varias personas que están conversando de un tema que ustedes no conocen y de una manera que tampoco conocen, no saben quién es quién, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno cuando entra así en algún lugar donde están hablando de algo, ¿qué es lo que primero que hace? Se siente y escucha, ¿sí? A ver quién dice qué cosa, de qué manera, cómo son las discusiones, ¿sí? Cómo es el tema del que se está hablando. Y entonces uno se va habituando a esa conversación. Y eso es lo que les pasa a ustedes en la universidad. Están habituándose a un tipo de conversación, a una forma de dirigirse al otro, de hablar, de usar el lenguaje, ¿sí? De distintas maneras, ¿sí? Bueno, entonces por eso la consigna de las presentaciones era importante para empezar a ver, ¿sí? Y a darse cuenta con quiénes están ustedes trabajando, en qué ámbito, ¿sí? Qué historia tiene cada uno, de dónde venimos, ¿sí? Que somos personas, que tenemos nuestras dificultades, nuestros deseos, nuestras ilusiones, ¿sí? Y también en reconocerse, ¿sí? Con los demás. Por eso me parece que es importante también cuando vayan a conformar los grupos de trabajo para hacer el informe de coyuntura, que nos va a llevar todo el cuatrimestre, ¿sí? Es importante también empezar a conocer quiénes son nuestros compañeros, ¿sí? De dónde vienen, cuál es la carrera que están cursando, cuáles son sus intereses, porque ahí con más o menos afinidades vamos a construir un vínculo que nos va a llevar a hacer algo en común, productivo, ¿sí? Bien, teníamos un cuadro en el que, en la clase 1, que voy a volver a ese cuadro. ¿Por qué? Porque es importante repasar estas cosas, ¿sí? Um, Les van a servir para todos los trabajos, ¿sí? De lectura. Ustedes van a leer y analizar muchos textos, ¿sí? Entonces fíjense cómo acá tenemos algunas ideas que ustedes han ido retomando en el análisis, ¿no? Y me parece que están bien ordenadas acá. Tanto en este cuadro como en el de la clase siguiente, nos va a servir para trabajar, ¿no? La ubicación de los textos, ¿sí? Estamos haciendo una lectura que es una lectura con mucho detalle, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente nos interesa empezar a entender cómo funcionan los textos en el campo de la economía y la administración, ¿sí? Bueno, hablamos de discurso, ¿no? Una interacción verbal, ¿sí? Cómo es que se da esa interacción, esa ida y vuelta, ¿sí? Escrito, oral, mantiene, digamos, distintos códigos, puede ser visual también. Fíjense, el registro, ¿no? Cómo es que está utilizada la lengua, en qué tono, si es más culto, más vulgar, ¿no? Si es específico de un campo de saber, ¿sí? Cómo se utilizan las palabras, ¿no? El léxico, el vocabulario, ¿sí? Se entiende todo, no se entiende, hay sobreentendidos para que los lectores, digamos, son especializados también esos lectores, ¿sí? Y cuáles son las estrategias discursivas, ¿no? Yo estoy pensando en convencer a alguien de algo, quiero argumentar, quiero explicar. Por ahora, más que nada, vemos textos explicativos, ¿sí? Esos son los que eh, van a leer ustedes en este curso, ¿no? Porque en el ámbito universitario y sobre todo en el nivel de estudio, uno lo que trata es de entender cosas que han pensado los demás, otros, ¿sí? Que las pensaron antes que uno y que
por escrito, ¿sí? U oralmente en una clase, nos ayudan a entenderlas, ¿sí? Por eso la estrategia en general es más bien explicativa. Presentar un tema y mostrar cómo se desarrolla ese tema, cuáles son sus aristas, ¿no? Bien, justamente hablamos de tema, hablamos de cognición, ¿sí? Conocimiento, ¿sí? Ahí es importante que ustedes lo van a trabajar en LEA, en la materia LEA, cuál es el tema principal y cuáles son los temas secundarios, ¿no? Todo texto se articula alrededor de un tema principal, ¿sí? Y algunos temas que van sumándose a ese principal, ¿no? Con algún detalle, ¿sí? Y después esta cuestión de la interacción en situaciones de índole social, ¿no? El contexto en el cual uno está eh, leyendo u oyendo ese texto, ¿no? Esa conversación, ¿sí? Que uno hace con el otro, ¿sí? Eh, ya sea por escrito, cuando uno es un lector y que va a leer un texto escrito, o cuando es un oyente y está participando de una situación en vivo y en directo, ¿no? Como sería una clase, ¿no? En una clase en vivo y en directo, ¿no? En este caso, ustedes están oyéndome a mí, que soy el docente, pero distanciados en el tiempo, ¿sí? No compartimos ni tiempo ni espacio, compartimos un espacio virtual, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es el contexto sociopolítico, económico, cultural, ¿no? Estamos en un ambiente que tiene que ver con la construcción del conocimiento, como la universidad, ¿no? O, si es el periodismo, un ambiente que tiene que ver con la información y la ciudadanía, tener información para enterarnos de un montón de cosas, ¿no? Enterarnos, convencernos, ¿sí? Discutir, ¿sí? Después, la figura del autor, el autor y el enunciador del texto. Por ahí ya lo están viendo en LEA también, la diferencia entre el autor, que es la persona real, y el enunciador, que es la figura que nosotros elegimos para desarrollar un texto, ¿no? Podemos escribir en primera persona e incluirnos, podemos escribir en segunda persona, dirigiéndonos al lector, podemos escribir en tercera persona, como más distanciados, ¿sí? ¿Y cuál es la estrategia que utilizamos como autores, ¿sí? Con nuestro enunciador, para vincularnos con los lectores y las lectoras, ¿sí? ¿Qué suponemos de los lectores? ¿Cómo nos imaginamos que son esos lectores? ¿Nos van a entender todo? ¿Son especializados como nosotros? ¿Necesitamos explicar cosas del texto, ¿no? De nuestro tema? ¿Sí? ¿Con cuánto detalle vamos a trabajar, ¿sí? El desarrollo del tema? Bien. Y después, por dónde circula el texto, ¿no? Esto es importante, todos los datos del paratexto, por ahí también lo están viendo en LEA, no lo sé, pero lo van a ver, ¿no? Y acá también, detalles del paratexto, todo lo que rodea al texto, ¿sí? El título, el subtítulo, el nombre del autor, el lugar, la referencia donde está publicado, la nota al pie, la bibliografía, el índice, si es un libro, ¿no? Todos esos datos que nos dicen dónde fue publicado, cuándo, quién es el autor, ¿no? Y nos van a decir, nos van a dar pistas para que pensemos dónde está circulando. Si es un texto periodístico que circula en un diario de forma masiva, de forma nacional, es un texto en un diario barrial, es un texto en un libro de especialistas en economía que va a circular más por la universidad y por ámbitos de estudio, es un manual que va a circular en la secundaria, ¿no? O son textos más personales, es una carta, un mail que circula individualmente de un emisor a un receptor individual, ¿no? Bien, todas estas preguntas son importantes porque nos ayudan, ¿sí? a, a ver, ¿sí? Bueno, cuál es
cuál es el contexto en el cual nosotros nos encontramos, ¿sí? Y por supuesto nos ayudan a entender más el texto, ¿no? Bien. Entonces, como para cerrar, ¿no? Este video, ¿sí? Ustedes trabajaron muy bien con dos textos, ¿sí? Un texto que estaba escrito por Patricia Bacanar Baja y otro texto que estaba escrito por Francisco Jueguen, ¿sí? Los dos, muy acertadamente, ustedes hablaron que, y escribieron, ¿sí? Y observaron que tenían un afán polémico o podían participar de una polémica, ¿sí? Porque tenían dos puntos de vista bastante distintos, ¿sí? Eso lo apuntaron todos, ¿sí? Me parece muy interesante. Comparten un montón de cosas, el ámbito periodístico, que se dirige a una ciudadanía, a unos lectores, ¿no? Que están interesados en la política, en la economía, ¿sí? Están medianamente informados también, ¿sí? De lo que está pasando en el país, ¿sí? Y tienen probablemente una posición. Ahí también revisen, porque algunos quizá lo dejaron ahí y otros fueron un poquito más allá, señalando que no es lo mismo publicar, ¿no? En Página 12 que en La Nación, ¿sí? Porque tienen dos tipos de lectores distintos, ¿sí? Ideológicamente, ¿no? Con las creencias que tienen, ¿sí? Nosotros podemos pensar a un lector de Página 12 mucho más cerca de las posiciones del gobierno kirchnerista, por ejemplo, ¿no? Mientras que La Nación, en esos temas, está más bien alejada, más bien en contra de muchas de esas posiciones, ¿sí? Es un diario que tiene una tradición más bien liberal, ¿sí? Neoliberal, si quieren ponerlo, ¿no? Entonces está dirigiéndose a lectores que más bien responden a esa construcción ideológica, ¿no? Bien, entonces eso iba a hacer diferencia, por eso es que podían polemizar, podían discutir, ¿sí? Porque tenían posiciones sobre un mismo tema bastante distintas, ¿no? ¿Qué más? Estábamos viendo la cuestión de el uso del registro, el uso de cómo se presentaba el tema, ¿no? En ese sentido también ustedes analizaron muy bien, ¿no? Cómo se utilizaban los ejemplos y los datos, ¿no? Y las citas, ¿sí? De otros autores en el texto de La Nación, ¿sí? En el cual, digamos, se permitía polemizar con la posición con respecto a la inflación. Fíjense cómo empieza el texto, ¿no? Cómo empieza el texto en relación con la clase. ¿Sí? Esperen, a ver dónde lo teníamos. Perdón. Ahí, inflación. Las 10 causas de un fenómeno que inquieta, ¿no? Mitos y verdades sobre los argumentos que utilizan economistas y funcionarios del gobierno para explicar la fuerte aceleración de precios que se registra en la economía argentina, ¿no? La bajada. Y después fíjense cómo empieza. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ¿no? Empieza con un refrán, ¿sí? Y habla se lo relaciona con la estrategia kirchnerista para enfrentar, ¿no? Las contrariedades de la vida cotidiana que ponen en jaque su discurso progresista, la negación sistemática, ¿no? Ya desde ahí está polemizando fuertemente, ¿no? En cambio, Patricia Bacanar Baja empieza de una forma mucho más descriptiva, ¿no? Las últimas disposiciones adoptadas por el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Comercio Interior en relación con los aumentos de precio de Shell, Cablevisión y Techint, se encuentran en sintonía con la línea política inclusiva del gobierno,
¿no? La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de defender los bolsillos de los ciudadanos consumidores para el crecimiento económico lleve también a los más desfavorecidos es parte de un modelo de país solidario y distributivo, ¿no? Ahí podemos ver cómo, ya nomás desde el comienzo, los dos textos se diferencian fuertemente en su manera de acercarse, ¿no?, al lector. Uno, el de La Nación, mucho más irónico, ¿sí?, y polémico desde el comienzo, discutiendo, ¿no?, con el kirchnerismo, poniendo al enemigo en un lugar, ¿no? Y en cambio, el otro, más bien, desde el lado de la presidenta en aquel momento, ¿no?, y del lado del pueblo, ¿sí? Y eso se va a desarrollar en cada texto. Ustedes muy bien lo estuvieron analizando y desglosando, ¿no?, los argumentos, ¿sí?, cómo se utilizaban los números en el primero, cómo se utilizaban más bien conceptualmente en el segundo, en el de Vaca Narvaja, ¿sí? Así que bien, tenemos también la cuestión de la verdad, la discusión por la verdad. Eso nos va a llevar todo el curso y toda la carrera, ¿sí? De ver que eso está presente en todos lados. La apropiación de quién tiene la verdad, ¿no? Esa es una pregunta que se hace todo el mundo. ¿Quién tiene la verdad, ¿no? Y es muy difícil de, digamos, de responder, y uno tiene que pensar muy bien, ¿no?, esa respuesta, ¿sí? En el sentido de que la verdad no está en un único lugar, ¿no? Pero siempre cuando se discute sobre un tema, y se trata uno de acercar a esa verdad, ¿no? O plantear, bueno, esta es mi verdad, esta es mi posición, ¿no? No todos lo hacen de esa manera, hay algunos que dicen, no, yo tengo la verdad y mi verdad es la única verdad, ¿no? Pero siempre hay posibilidades de discutir, ¿no? Ustedes en el campo de la argumentación van a ver, en LEA sobre todo, que cuando hay un tema que se plantea para un lado o para el otro, siempre hay posibilidad de discutir, ¿no? Así que bueno, tuvieron muy buena participación en la resolución de estas consignas. Me pareció muy acertado que la fueron subiendo en Word o en algún otro programa, ¿sí? Así que está muy bien realizada. La tenemos ahí para volver a releerla, tanto el texto de la clase como los textos propios y lo de los compañeros.